Hola muchachos, buenas noches. Otra vez, nueva transmisión. Nos tuvimos que desconectar y volver a conectar. Hoy seres elementales con nuestro invitado especial, Alexander Torres. Ya lo conocemos, lo admiramos, lo respetamos, lo queremos mucho. Él ya hace parte de la revista El Ático, la familia de la revista El Ático. Hoy seres elementales, por favor dejen sus comentarios, sus preguntas, qué conocimientos tenemos sobre el tema. Por favor vayan dejando ahí sus comentarios que yo poco a poco los iré leyendo en la transmisión y Alexander pues nos ubicará mucho mejor. Estamos conectados ahí con Alexander, a ver, esperemos a que se conecte. Hola Alex. No me veo. ¿Qué hacemos? Dios. Y Bueno, Alex, un poquito, tú si no, estás, no sé si... Dime. ¿tú estás cerca al router, a tu señal de Wi-Fi o estás lejitos? Pegadito. Estoy pegadito a él. Espérame y vuelvo y lo intento. Si no, tendríamos que hacerlo con solo audio. Bueno, pues sí, sí, voy a... Sí, dale, desconéctate y te esperamos. Bueno, Bueno, espérame a ver porque qué va. Bueno, igual, si quieres, ve preguntándoles si les parece con solo audio. listo. Mientras tanto, listo. Ya me vuelvo a conectar. Bueno, ok. Cevitas, Juan Sebastián Parra o Dianita, si me puedes, Diana Lucía Benítez, Dianita, si me puedes colaborar a preguntarle a Cevitas si realizamos la transmisión con solo audio de Alexander Torres, por favor, porque parece que la señal de él está fallando. Entonces, Cevitas, si me estás escuchando por ahí, Juan Sebastián Parra, nuestro director de la revista El Ático, eh, pues no sé. Bueno, aquí, espérate un segundo. Alejandra Blanco Córdoba me dice que te invite a Alex. Pues sí, esa sería otra opción. Esperemos a ver. Sí, sí va a tocar. Esperemos a ver. Si él se conecta de nuevo, espérate, esperemos a ver, lo busco y lo invitamos para ver. Y si no, va a tocar que él me invite. Bueno, esperemos que siga. Ahí estamos conectándonos y si no se puede, sí, como dicen nuestros seguidores, que por favor nos conectemos. Hola Alex, no, no te vemos definitivamente. ¿No me ves? No, mira que, ya, por fin. Ah, Bueno Alex, qué chévere que estés de nuevo acá compartiendo con nosotros. Esta es tu familia, tu hogar, la revista El Ático, te queremos, te respetamos. Que qué chévere que estés otra vez conectados y hoy con un excelente tema, seres elementales. Por favor, danos un saludito a todos los que se conectan a este momento y bueno, bienvenido. bueno, pues nada, como siempre, primero darte las gracias a ti, a Sebastián y a todo el equipo de trabajo de la revista Lático por esta invitación nuevamente. Muy contento, estaba un poquito preocupado que no me podían ver, que yo no me podía ver porque pues imagínate, Claro. pero bueno, ya estamos aquí, veo que hay bastantes personas aquí ya conectadísimos como soy, la Cristian. Y la idea es, como siempre, pasar esta horita un poco agradable e intentar sacar un poquito de inquietudes a las personas sobre este tema de los espíritus elementales. Listo, perfecto. Bueno, les recuerdo, Yo me voy a ir tomando un cafecito mientras tanto. dale, dale, no te preocupes. Luego hay unos mensajes parroquiales mientras tanto. No, Bueno, dime cuando quieras. listo. Bueno, les recuerdo a todos los que se están conectando, por favor dejen sus preguntas,
sus comentarios, que poco a poco, pues con Alex, él irá como profundizando sobre el tema y pues sacándonos de dudas un poco. Bueno, Alex, entrando en materia, ¿qué son o quiénes son los seres elementales y cómo nacen ellos? O sea, ¿cuál fue como ese punto de partida? ¿Cómo se concibieron? ¿Quién es su Dios? Bueno, más o menos como hagamos ese punto de partida como para iniciar el tema. Bueno, mira, lo primero es tener en cuenta que a nosotros nos han mostrado los seres elementales desde muy niños, sobre todo en películas de Hollywood, y siempre ha sido como una fantasía, ¿no? El hecho de creer que llegue a existir un hada, un duende, un gnomo, un silfo, una sirena, un dragón, pues es como ilógico dentro de todos los parámetros científicos que rodean al ser humano. Pero efectivamente, eh, digamos que más que comprobarse físicamente, en la parte espiritual se ha logrado llegar a tener mucho contacto con estos seres. Se cuenta en la historia de la elfología. La elfología es el área que estudia todo lo que tiene que ver con los espíritus elementales. Dentro de la elfología se cuenta que el momento en el cual nos dice la historia que hay como esta rebelión de Lucifer contra las leyes de Dios y empieza este choque energético o esta guerra espiritual, hay unos seres que no están ni a favor ni en contra del pensamiento, de las leyes y de la sabiduría de Dios y al mismo tiempo tampoco de Lucifer. Por lo tanto, estos seres o estas energías no intervienen en este conflicto, sino se quedan en un papel totalmente neutro y ¿cómo explicártelo? No están ni a favor de la luz ni a favor de la oscuridad, sino quedan imparciales. Cuando termina de una u otra forma esta toma de decisiones en donde se dividen los dos caminos de Dios y Lucifer, el Padre Creador, llamémoslo Dios, toma la decisión de coger este grupo de energías o de espíritus que no estaban de acuerdo para ninguno de los dos lados y colocarles el trabajo de venir al planeta Tierra y empezar a trabajar como energía y como espíritus a favor del ser humano, respetando su libre albedrío y ayudando al ser humano según la decisión que el ser humano desee. O sea que si tú quieres trabajar o contactar con un espíritu elemental para caminar por el lado de la luz o caminar por el lado de la oscuridad, este espíritu elemental te va a ayudar en ambos caminos, porque vuelvo y te digo, ellos son totalmente neutrales. No hablemos de un arcángel Miguel. Si tú invocas al arcángel Miguel, él te va a ayudar siempre para el camino de la luz. Si tú invocas a un Lucifer o a un Satanás o a un Belcebú, estos seres te van a ayudar solo para el camino de la oscuridad. Si tú invocas un espíritu elemental, él te va a ayudar en lo que tú desees, bien sea para el camino de la luz o bien sea para el camino de la oscuridad. Esa es como la parte histórica que existe de dónde nace este tipo de energía o esta gama de espíritus elementales. Perfecto, Alexander. Pero mucha gente, es decir, los seres elementales están como muy, ¿cómo se podría decir? Muy enlazados con los elementos. Pero existen personas que, ¿cómo se podría decir? Como mezclan y no tienen muy bien esa diferencia entre seres elementales y los elementos. Entonces, ¿qué son los elementos? De pronto para contextualizarnos un poco, ¿cómo los identificamos? Mira, dentro de la elfología hay tres términos que nos colocan muy claros en donde te dicen, elemento es como la fórmula química o física que nosotros conocemos. En el caso del agua sería H2O, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra elementos es la representación física de cada uno, como lo es la tierra, el aire, el agua y el fuego. El siguiente término dentro de la elfología es
elementales. Los elementales son los espíritus o la energía que acompaña cada uno de estos elementos. En el caso de la tierra podríamos estar hablando de los duendes y de los gnomos. En el caso del aire podríamos estar hablando de las hadas y las sílfides. En el caso del agua podríamos estar hablando de las ondinas y las sirenas. Y en el caso del fuego podríamos estar hablando de las salamandras y los dragones. O sea, la parte etérica o espiritual que acompaña al elemento. Y el tercer término que se reconoce dentro de la elfología es elementario. El resultado del elementario es el cadáver etérico del ser humano, lo que nosotros hemos denominado como espíritu o fantasma. Entonces vemos tres términos: elemento, la parte física; elementales, la esencia espiritual; y elementarios, el cadáver físico o el espíritu de un ser humano común y corriente. Perfecto. ¿Los seres elementales son mágicos o son espíritus simplemente relacionados con la naturaleza? ¿Que si son mágicos, me decías? Sí, ¿son mágicos? Bueno, Sí, dale. si nosotros dijéramos que los espíritus elementales son mágicos, yo lo vería bajo el término como si nosotros por intermedio de la magia los hubiéramos creado. Pero nosotros no somos quienes creamos estos espíritus. Es diferente ver que los espíritus elementales nos ayudan con la magia, pertenecen a la magia, ¿cierto? Y tienen su magia en sí. Pero estos seres son espíritus, energías común y corriente, como ver el espíritu de una persona desencarnada, ¿ves? Dentro de la... Ayer hablaba incluso un poquito de eso en una entrevista en un conversatorio que tuve. Dentro de la corriente espírita se clasifican 10 tipos de espíritus diferentes. Dentro de esta clasificación de espíritus, obviamente están los espíritus elementales, ¿cierto? Pero son energías común y corriente. La magia la haces tú con la ayuda de ellos y con la fuerza espiritual de ellos. Pero sí, siempre se ha dicho, y que me parece un término muy bonito, que los espíritus elementales sean mágicos. Sí, es un término muy bonito, pero vuelvo y te digo, no sería el derecho porque sería como si nosotros los creáramos y no es así. Perfecto. Aparte de los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire, en una entrevista tú hablaste sobre un quinto elemento. Obviamente, el ser humano, nosotros estamos muy ligados a esos 4 elementos, pero tú planteaste un quinto elemento. Aunque existan personas ateas, ¿ese quinto elemento persiste? Total, el quinto elemento es el denominado, se ha denominado como la quinta esencia, se ha denominado como la chispa divina, se ha denominado como, incluso en algún momento se habló de que era el santo grial. Realmente el quinto elemento es la esencia espiritual que nos fue entregada por el Creador. Nosotros, o cada uno de nuestros espíritus, haz de cuenta que Dios, al crearnos a cada uno de nosotros, cogió una gotica de él y nos la obsequió o nos la entregó. Por eso dicen que somos creados a imagen y semejanza de Dios, o se dice dentro de la tradición católica. Si tú vas al mar y traes una gotica de mar, la traes en una jeringa, en un frasquito, lo que sea, aquí en Bogotá, en la ciudad, podemos coger esta gotica de mar, hacerle el estudio y efectivamente nos va a arrojar que pertenece al mar, ¿cierto? Pero no es el mar. O sea, tú no te puedes traer el mar para Bogotá, pero sí puedes traer una esencia, una gota. Así somos nosotros como hijos del Padre Creador. No somos Dios, pero tenemos una gota de él, una esencia.
Esta esencia es el quinto elemento o el espíritu. Lo podemos denominar espíritu o amor. Por lo tanto, eh, entra la composición dentro de los 5 elementos, en donde la tierra la representa nuestra parte física, los huesos, el aire, obviamente nuestros pulmones, todos los días los respiramos, el agua, tú sabes que el gran porcentaje de nuestra sangre está compuesta de agua, el fuego es ese calor interno que te ayuda a mantener el cuerpo cuando estás en tierra muy caliente o tierra fría, y el quinto elemento, el éter, es el espíritu o la esencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Así que así sea una persona totalmente atea o escéptica, eso no significa que no tenga espíritu o no significa que no sienta amor. ¿Ves? Porque hasta la persona más asesina y cruel del mundo debe de amar a alguien, así sea amarse a sí mismo, pero siempre va a existir el espíritu o el amor o la esencia de Dios en él. Inicialmente tú nos hablaste de que, bueno, esta concepción de los seres elementales, muchos la conocimos por el arte, por el cine, por bueno, esas películas hollywoodenses. Pero yo creo que también en países como Irlanda, Escocia, bueno, estos países nórdicos, se podría decir, eh, pues tienen como muy presentes estos seres elementales, ¿cierto? ¿Por qué es tan fundamental para estas culturas, estos espíritus? Una de las personas que más ha marcado la historia respecto a la elfología y al estudio de los espíritus elementales es Paracelso, ¿cierto? Ese gran filósofo que nos enseñaron de pronto algunos en el colegio, pero Paracelso fue un gran alquimista, fue un mago en potencia, fue una persona con bastante conocimiento. Él sanó o fue sanado por intermedio de plantas. Bueno, tuvo mucho conocimiento en esto. Pero no significa que a partir del momento en el cual Paracelso queda en la historia marcado como uno de los grandes investigadores o de contacto con espíritus elementales, no significa que de allí parta la relación con ellos. A nosotros la cultura nórdica, la cultura celta, nos ha mostrado por cultura que ellos siempre han manejado mucho y han tenido mucho ese respeto por los espíritus elementales. Si nosotros indagamos en Escocia, en Irlanda, en Francia, hay muchas personas que respetan tanto a los espíritus elementales que cuando van a hacer una construcción contratan algún medium o clarividente para que tenga contacto con los espíritus elementales que habitan este lugar y les pidan autorizaciones o permisos. Si los espíritus elementales que habitan este sitio no dan la autorización, sencillamente no construyen allí, respetan muchísimo este contacto con los espíritus elementales. Pero no viene, yo me remonto a todo esto para entender que la tradición no viene única y exclusivamente de allí. Lo que sucede es que nosotros no nos hemos preocupado por indagar nuestras propias culturas. Nosotros somos muy conformistas y desde que entramos en el mundo espiritual empezamos a ver la cultura bonita de la India, de Egipto, de Francia, de Inglaterra, de Japón, incluso hasta de Estados Unidos. Pero nosotros, aquí cerquita, nosotros podemos decir qué tan bonitas las pirámides y toda la cultura indígena de México, de Perú, pero nosotros no deberíamos de ser tan conformistas e indagar en nuestras propias culturas indígenas, porque cuando tú indagas, tú te das cuenta que para nosotros lo que fueron los chibchas, por ejemplo, tuvieron un contacto con los espíritus elementales que tú no te imaginas. Todas las culturas indígenas adoraban al dios Sol y a la diosa Luna. Cada uno de ellos hacía sus rituales para su agricultura. Hablaban con las plantas y por eso nuestras abuelas hablan con las plantas, porque eso ha sido una cultura que nos han dejado generaciones tras generaciones. Pero yo pienso que
nos ha faltado es culturizarnos un poquito más para entender que los espíritus elementales han estado en todas las culturas del mundo, incluyendo la nuestra, pero nosotros nos hacemos los de, o sea, somos muy conformistas, vuelvo y te digo, deberíamos de indagar, cuando tú te unes con abuelos indígenas, con taitas aquí de Colombia, no solamente del Putumayo o del Amazonas, sino abuelos de cualquier tribu indígena local, llamémoslo de alguna forma, ellos siempre te hablan de la Pachamama, te hablan de la adoración al abuelo fuego, a la madre tierra, bueno, y si tú ves los rituales de ellos o los rituales de cualquier tribu indígena, siempre van arraigados a la unión con la naturaleza y con los espíritus elementales. Entonces, volvemos a la pregunta. Tú sabes que yo hablo mucho y me disculpas y me tienes que cortar en cualquier momento. Pero volvemos a la pregunta inicial. Por conformismo creemos que todos los espíritus elementales son solamente de Irlanda, de Europa y de esos países. Pero si indagamos realmente, han estado absolutamente en todas las culturas y nos han acompañado todo el tiempo. Perfecto. Aquí Zoila 1966 dice, ¿cualquier elemental puede ser un custodio? No cualquiera. Dentro de los espíritus elementales hay jerarquías también. Ellos también tienen un trabajo algo similar al del hombre o al del ser humano. Voy a dar ejemplos. Dentro de ellos podrías tú tener secretarias, abogados, ingenieros, médicos, cirujanos. ¿Sí me entiendes? Dentro de esa jerarquía y dentro de cada labor del espíritu elemental, pues hay unos denominados custodios que tienen un poder alto, que tienen una fuerza espiritual alta, y es como si fuera el ejército o la policía para nosotros. Ellos son los encargados de custodiar lugares, protegerlos, precisamente por esa fuerza energética tan alta que tienen. ¿Tú puedes invocar cualquier tipo de espíritu elemental para que te ayude como protector? Claro que sí, pero una cosa es un protector y otra cosa es un custodio. Un custodio es de un nivel mucho más alto. Perfecto. Aquí tenemos otra preguntita. Bueno, de todas maneras, recuerdo a todos los que se vayan conectando a este momento. Hoy Seres Elementales, tenemos a nuestro gran invitado muy especial, Alexander Torres. Vayan dejando sus comentarios y sus preguntas que poco a poco se las iremos profundizando. Y aquí tengo otra pregunta. Sil Rayalpiso Loza dice, ¿cada ser elemental tiene un don especial? Sí, podemos llamarlo como un don, un trabajo y una labor especial, pero claro, se puede denominar como un don que cada uno de ellos tiene. Alexander, tú en una, bueno, para entender un poco también, yo creo que en los seres elementales pues estamos muy conectados con ellos, con estos espíritus, pero tú en una entrevista hablabas que nosotros como personas estamos divididos en unos puntos esenciales y que ellos también como que interactúan en esos aspectos, si no estoy mal. Sí, Dame un segundito. no te preocupes. Es que tenía la ventana abierta y se filtraba el sonido de afuera y no te escuchaba bien. Qué pena, repíteme, porfa, qué pena, disculpa. Ok. Nosotros como personas estamos muy conectados también a los seres elementales o espíritus elementales. Podemos tener una comunicación directa con ellos o indirecta también. En una entrevista tú hablabas sobre unos puntos esenciales que nos caracterizan como personas. ¿Nos puedes ahondar sobre esos? Bueno, tú hablabas sobre la parte física, psíquica, y nos puedes hablar un poco sobre eso, ese tema, cómo involucra estos seres espirituales en estos aspectos.
Bueno, hay muchas personas, incluso estoy leyendo un poquito aquí las preguntas que nos están realizando. Obviamente la inquietud de muchas personas es, ¿cómo puedo yo invocar un espíritu elemental? ¿Cierto? Antes de pensar en una invocación, lo primero que nosotros debemos de tener claro es que debemos de creer que realmente existen. Si yo no creo que existen y si solamente es la curiosidad, es que, ay, yo quiero ver un hada, ay, qué rico ver un duende, que entre un dragón por la ventana de mi casa y me salude. Antes de eso, para reconocer y creer que realmente ellos existen y que su energía habita en nosotros, debemos de ver o sentir que cada uno de los elementos está arraigado a sentimientos y a sentimientos del ser humano o a nuestra evolución. Te voy a dar un ejemplo. El aire, el elemento aire en nosotros los seres humanos representa el pensamiento, ¿cierto? El pensamiento siempre va a ir por el aire todo el tiempo. Por eso hay algo que en parapsicología se denomina como la telepatía. Si yo tengo el don de la telepatía y quiero enviarte a ti un mensaje telepáticamente, el mensaje va a viajar por intermedio del aire, ¿cierto? Ese tipo de pensamiento. Entonces, el aire representa el pensamiento, la tierra representa la estabilidad, el agua representa las emociones y el fuego representa la pasión o la fuerza. Si nosotros ya tenemos claro esto, podemos empezar a trabajar todos los días con los espíritus elementales, absolutamente todos los días, en donde si yo necesito aclarar mi pensamiento, debo de buscar respirar aire puro, intentar pensar y meditar en un lugar donde pueda hacer una buena respiración para que mi pensamiento fluya. Así mismo pedirle a los espíritus elementales que se acerquen a mi vida. Cualquier tipo de energía o espíritu, en este caso de los espíritus elementales, te pueden ayudar a ti en tu parte psíquica, en tu parte emocional, en tu pensamiento, en tu evolución, en tus proyectos y en todo. Pero vuelvo y te digo, lo primero que tenemos que hacer es creer en ellos y reconocer esta esencia. Si yo sé que la estabilidad es el elemento tierra, pues hombre, ¿por qué no coger, comprar una planta, hablar con el espíritu elemental de la planta y pedirle que tú te vas a comprometer con que esta planta crezca muy bonita, que tú la estés cuidando, que le des abono y pedirle a este espíritu elemental que te ayude para que tú puedas conseguir un muy buen trabajo, para que tu parte estable económicamente de alimentos y de educación esté muy bien, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que tú debes de ofrendar. ¿Qué le estás ofrendando? Una planta que tú vas a cuidar. Entonces, así como tú entregas, ellos te van a brindar. Ayer decía, disculpa que me devuelva un poquito al día de ayer, pero hablábamos de espíritus y es importante ver esto. Cuando a ti se te presenta un espíritu de luz, hablemos de un ángel, que es lo que más conocemos comúnmente como un espíritu de luz, o un guía angélico, ellos nunca te piden ofrendas. La única ofrenda que ellos de pronto te pedirían a cambio es tu amor, tu entrega y tus ganas de salir adelante. No te piden nada más. En el caso de los espíritus elementales, ellos sí te piden ofrendas, porque recuerda que ellos no son espíritus de luz, ellos son unos espíritus que están allí para ayudarnos. Y si tú no les das nada a cambio, ellos no te van a ayudar tan fácilmente. No significa que sea un pacto, es muy diferente un pacto, pero sí debes de ofrendar. Si tú no ofrendas, eh, no va a ser fácil que ellos también te ayuden cada vez que tú lo necesites. Perfecto. ¿Puede existir que los seres elementales sean utilizados para brujería? Todo el tiempo, todo el tiempo. Tristemente, pero de eso se trata la magia. Devolvámonos un poquito cuando me preguntabas, ¿los espíritus elementales podrían ser mágicos? En la magia, tú ya sabes que la magia se divide en muchos colores según la intención de la persona. Por lo tanto, te voy a dar un ejemplo.
Una persona que trabaja para la luz o para la oscuridad obligatoriamente debe de trabajar con la fuerza de los espíritus elementales. Muchos ni siquiera se han dado cuenta de ello. Yo he tenido la oportunidad de compartir con bastantes personas que hacen trabajos de luz o trabajos de oscuridad y ni siquiera habían caído en cuenta que tienen que trabajar con la fuerza de los espíritus elementales. Pero mira, si tú vas a trabajar con el elemento aire, en caso de un trabajo de oscuridad, es cuando tú trabajas, por ejemplo, haciéndole daño a alguien por intermedio de la fuma del tabaco. El tabaco es la representación del aire y de la tierra. Encendido, lo que expulsa es aire. Cuando nosotros hablamos de los famosos entierros, ¿cierto? Esos entierros en los cementerios o en las casas, el elemento tierra te va a representar precisamente lo que denominamos entierros. Cuando hablamos de trabajos de brujería del elemento agua, es lo que hemos conocido como los famosos bebedizos. ¿Has escuchado de los bebedizos? ¿Listo? Y cuando hablamos de trabajos con el elemento fuego, es cuando se queman artículos por algún motivo, o esencialmente el más conocido es cuando se trabaja por intermedio de la fuerza de los velones. Cuando le montan velones a una persona, le meten agujas o clavos o la fotografía al velón para hacerle daño. Entonces, si te das cuenta, la fuerza de los 4 elementos siempre va a estar allí. ¿Y el quinto elemento dónde queda? Pues el quinto elemento es el nombre de la persona o la esencia espiritual de la persona a la que se va a trabajar. Ahora vamos al lado de la luz, exactamente igual. Tú trabajas con los elementos para el camino de la luz. Entonces, aunque es muy triste, pero para eso fueron creados los espíritus elementales, para trabajar, como te lo decía, según el libre albedrío de nosotros y como nosotros tomemos la decisión, bien sea para hacer el bien o para hacer el mal. Bueno, acá tengo una preguntita de Nairo Rayalpizo Rivera. Alex, ¿podría suceder como en las películas que un ser de estos ataque a una persona y le arranque su energía hasta matarla? ¿Deberíamos tener cuidado con esto? Pues sí. No. No, los espíritus elementales abren caminos para hacer afectaciones. Te voy a dar un ejemplo. Hablemos, los que hacen ese tipo de daño de drenación energética, por lo general los denominamos vampiros energéticos, ¿cierto? Por lo general. Digamos que son ejemplos. Digamos que yo te voy a hacer el trabajo a ti. Entonces, Espérate, yo a tu casa, dime. es que la onda se fue y se te escuchó entrecortado, Alex. Ok, ahí ya me ¿Sí me escuchas escuchas? bien. Sí, perfecto. Porfa, repítenos. No te preocupes. Con el mayor respeto te estaba colocando como ejemplo. Hagamos de cuenta que yo te voy a hacer algún tipo de trabajo de oscuridad. Entonces, ¿qué hago? Primero envío a tu casa espíritus elementales para que te empiecen a molestar, a dañar tu pensamiento, tu estabilidad, tu fuerza, tus sentimientos, pero ellos lo único que hacen es como irte haciendo un poquito de daño, como aquel ladrón que llega a la casa y logra quitar los seguros de las puertas y las ventanas, pero no ingresa. Y ya con el tiempo te envío un espíritu de más alta jerarquía, denominémoslo vampiro energético, denominémoslo demonio, en donde este ya va y va a entrar muy fácil porque el espíritu elemental dejó todo sin llave. Entonces este sí ya entra directamente a robarse todo lo de tu casa. Es algo similar, pero que el espíritu elemental directamente vaya y te cause ese nivel de daño, no. Ellos tienen niveles, pero para eso hay jerarquías y detrás de ellos vienen espíritus mucho más altos. Perfecto. Yo quería comentarte una cosita, Alexander. Imagínate que yo vivo en Tabio, Cundinamarca, ya hace un tiempo. Y en una ocasión decidí con mi mamá subir a la Peña de Huayca. Sabemos que la Peña de Huayca tiene como su
su cosmología, como su significado, es como una tierra, eh, pues, que se requiere de cierto permiso. Y en una ocasión dijimos, bueno, vamos a subir, nos trazamos esa meta. Imagínate que duramos 2 horas dando vueltas, siempre terminamos en el mismo punto. Pudo existir ahí de pronto jugar los espíritus elementales, bueno, no sé, algún permiso, de pronto no es cuestión de que uno vaya así a la loca, puede suceder esa cuestión en ese aspecto. Bueno, mira que no sabía que tú vivías en Tabio, súper. O sea, yo te digo, Tabio, hablando de magia, esta región es mágica, totalmente. Yo he tenido la oportunidad de ir a Tabio, a Tenjo, a Cajicá muchas veces. Me ha fascinado investigar demasiado en Tabio. Tabio es un lugar que tiene muchos misterios todavía por resolver y es un lugar totalmente mágico. En Tabio, directamente hablando de la Peña de Huayca, es un lugar, primero, famoso por el fenómeno ovni, ¿no? Siempre se ha hablado muchísimo del fenómeno ovni, de que aparentemente dentro de esta peña hay unas cavernas que habitan seres o algún tipo de raza extraterrestre, que es un portal dimensional, una puerta a otros mundos paralelos. También se ha argumentado que la Peña de Huayca puede ser como una especie de estación de gasolina para naves extraterrestres. Bueno, se ha hablado de muchas cosas. Pero dentro de todo esto, lo que más me impacta de la Peña de Huayca es la tradición indígena que tiene. Yo estuve, de pronto, no sé si en algún momento la viste o si no te la voy a enviar por interno. Yo conocí un lugar de la Peña de Huayca donde hay una roca muy grande que está enterrada. Menos mal, no la han sacado porque es muy triste cuando empiezan a sacar todo este tipo de artículos. Pero es una roca que literal es la cabeza de una persona y es inmensa. La roca está enterrada de aquí hacia abajo. Podríamos llegar a imaginarnos que, imagínate, sería espectacular donde fuera un cuerpo completo de un humano en piedra, porque la cabeza es inmensa y solamente tú la ves de aquí de para arriba. Y en estas travesías que he hecho yo en la Peña de Huayca, he comprobado efectivamente que el lugar está rodeado de una cantidad de espíritus elementales y custodios que tú no te puedes imaginar. Para subir a la Peña de Huayca, en la parte espiritual tú tienes que pedir unos permisos o autorizaciones, precisamente por la cantidad de nivel energético que hay en el lugar. Cuando tú no lo haces, me ocurrió también, todo esto lo he vivido personalmente. Cuando tú no lo haces, tú puedes subir a la Peña de Huayca con un grupo de 20 personas. Pero si esas 20 personas no trabajaron algún tipo de meditación o de trabajo espiritual antes de subir a la peña, créeme que la peña tú alcanzas a llegar por ahí a la mitad y de un momento a otro empieza a llover, empieza un viento impresionante y no te permite subir. No te permite subir. ¿Por qué sucede eso? Porque hay alguien o varias personas del grupo que solamente suben por curiosidad, suben por querer ver el ovni, suben por querer ver un hada, un duende, suben a dañar la peña, a botar basura, a hacer fogatas. Por lo tanto, la peña, más que la peña, son los espíritus elementales custodios del lugar que no permiten que la persona vaya o que la persona llegue a su destino. Cuando tú haces un bonito trabajo antes de subir, llegas y conoces todo el esplendor. Es maravilloso estar en esa peña. Vuelvo y te digo, no solamente por la visión del lugar, sino por lo energético que tú sientes allí. El hecho de que tú hayas dado vueltas y vueltas y vueltas con tu mami, de pronto no es que los hayan querido hacer perder, de pronto es porque había alguna energía negativa más adelante o hacia el punto donde ustedes querían ir que no era bueno ni positivo para que ustedes se encontraran con esta energía. Y lo que pudieron haber hecho fue haberlos cuidado de no
chocar contra un tipo de energía negativa. Porque volvemos al punto, lo triste de la Peña de Huayca es que esa energía tan bonita que siempre ha tenido, hay muchas personas que también han subido allí a hacer trabajos de oscuridad, a hacer trabajos de magia negra, a tener relaciones sexuales porque se les da, porque lo quieren hacer en una montaña, a irrespetar el lugar y existen ya unas aperturas de energía negativa muy alta. Entonces yo pienso que yo lo vería más positivo que negativo el hecho de que te hubieran hecho dar vueltas y no hubieran permitido que llegaran al punto a donde iban. Pero yo te lo digo sin necesidad de conocer magia, sin necesidad de entrar a estos temas, te voy a dar una opción. Siempre, siempre que tú vayas a algún lugar de naturaleza, así sea una caminata ecológica, a bañarte en un río, lo que sea, internamente pídele permiso a los espíritus elementales del lugar y verás que la vas a pasar del chiras. No, no vas a sufrir ningún accidente, el río se va a prestar para que te lo goces, obviamente que respetes y no botes basura ni nada de eso. Pero cuando a nosotros no nos interesa y no pedimos permiso, ellos también hacen respetar su casa, su hábitat y te ponen problemas y dolores de cabeza. Claro. Y mira que en un punto fue extrañísimo, porque siempre acá hay lomas aledañas a la Peña de Huayca que son un poquito más, o sea, más accesibles y menos altas, porque la Peña de Huayca siempre tiene una altura como superior, sobresale de los otros montes. Y cuando estábamos en ese transcurso, llegamos a un lugar donde el viento no soplaba, era un silencio sepulcral y se escuchó un silbido, pero era como si un hombre estuviera silbando, o sea, no, el silbido no lo asociamos a un ave, lo asociamos fue a un hombre que estaba silbando, pero fue, o sea, fue súper extraño, o sea, un silencio sepulcral, como te digo. No se movía ni una hoja, no se sentía el viento y solo escuchamos ese silbido. Y era como lo que, el silbido era como una melodía, pero una melodía como abstracta, misteriosa, no tenía casi como sentido. O sea, fue sumamente extraño esa experiencia. Sí, igual, mira, hay dentro de los mitos y leyendas en Colombia, hemos escuchado hablar de la patasola, hemos escuchado hablar de la madre monte, hemos escuchado hablar del sombrerero, de la llorona, bueno, de tantos seres que para mi concepto y hasta donde he logrado investigar, la gran mayoría de estos seres son custodios elementales que se te manifiestan de pronto en una forma muy parecida a la del hombre, a la del ser humano, actúan, en este caso, como tú lo dices, de pronto de un silbido, si era tan casi como de un ser humano, y es o dando bienvenidas, o vuelvo y te digo, intentando asustar para que las personas no ingresen a los sitios. Pero casi siempre son custodios elementales, que te pueden dar bienvenida, te pueden estar diciendo, oye, aquí estamos, gracias por venir, como en otras ocasiones se te aparece la Madre Monte o la Llorona y escuchas por allá, ¡ay, mis hijos! Y es porque se están aprovechando de tus miedos para sacarte corriendo del lugar. El tunjo, dice por aquí, total, el tunjo. Sí. Bueno, ¿por qué, Alex, algunas personas tienen la facilidad de ver los espíritus elementales y otras no? ¿Por qué? Todos nacemos con esa capacidad de ver espíritus elementales. Lo que sucede es que, mira, a los espíritus elementales, algo que les puede incomodar sobremanera totalmente es la tecnología. Ellos odian los computadores, los televisores, los celulares, las cámaras de video, la radio, absolutamente todo lo que tiene que ver con la tecnología. Muchos se preguntarían por qué. Es algo muy sencillo. Porque dime tú cuánto tiempo pasa para que
alguno de los elementos que utilizamos como dentro de la tecnología logren eliminarse y no dañar el planeta Tierra. ¿Ves? Prácticamente todo lo que utilizamos se demora mucho en biodegradarse, entonces ellos odian este tipo de elementos. No les gusta la televisión, obviamente son seres de la naturaleza, les fascina la energía espiritual, les fascina la energía de inocencia, ya que así que es muy factible que los que más puedan llegar a tener contacto con estos seres y los puedan ver y hablar con ellos sean los niños, porque son inocentes. Bueno, los niños de mi época. ¿Por qué digo de mi época? Porque hoy en día, por culpa de nosotros como padres, pues hoy en día un niño ya de 4 o 5 años tiene su propio celular para estar jugando. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pensaría que por inocencia energética, por inocencia de espíritu, los niños son los más cercanos a tener contacto con ellos. Si nosotros queremos empezar a tener un contacto con ellos, si queremos verlos algún día de manera por el camino de la luz, ¿no? Porque por el camino de la oscuridad, tú puedes hacer invocaciones y rituales y poderlos ver muy rápido, pero ya sabes las consecuencias. Si tú lo quieres hacer por el camino de la luz y quieres realmente recibir conocimiento y sabiduría de estos seres, debes de trabajar mucho tu parte espiritual, alejarte, no voy a decir al 100%, pero sí bastante de lo que tiene que ver con la tecnología. Tienes que cuidar tu alimentación, tienes que amar la naturaleza, tienes que cuidar la naturaleza, tienes que reconocer la fuerza de los elementos en cada una de sus formas. Respetarlos. ¿Cómo es respetar? Respetar el elemento fuego es no utilices la luz que no necesitas utilizar. Muchos tenemos la costumbre de tener 5 bombillos prendidos en la casa y estamos solo en una habitación. Eso es irrespetar el elemento fuego y el planeta Tierra. Respetar el elemento tierra es obviamente las basuras, esencial. Respetar el elemento agua, que es cuidar nuestra agua. Y el elemento aire, pues, a ver, es que mira, son puntos tan básicos que nos enseñaron desde primaria, pero que muchos no queremos aceptar. Entonces, que podemos llegar a tener contacto cualquiera, sí, pero debemos de empezar a trabajar para ello. Perfecto, Alex. Mira, acá tengo una pregunta. Dairon Machado Agudelo dice, ¿existe alguna relación entre civilizaciones extraterrestres y seres elementales? Yo pensaría que sí, totalmente, porque igual la energía elemental y los espíritus elementales no solamente están en el planeta Tierra. El Sol es fuego, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Tierra, pues encontramos en otros planetas, en otros satélites. Agua, de todas maneras, así sea hasta ahora en formación o totalmente en hielo, pero agua también existe en otros planetas. Entonces, yo pensaría que totalmente hay una correlación entre la energía elemental, los espíritus elementales y las razas extraterrestres. La única diferencia es que ellos ya han tenido mucha más claridad y conciencia de trabajar con esta energía y con estos seres de lo que nosotros hemos llegado a tenerla. Pero sí, o sea, no sería ilógico que no hubiera un tipo de conexión también con este tipo de energía. Ahora, ¿la astrología y los seres elementales también tienen alguna conexión? De pronto, en el momento de nacer, nuestro signo zodiacal, nuestro elemento, ya está direccionado a, bueno, a una elección de seres elementales para nosotros. Sí, claro que sí. Claro que sí, por signo zodiacal tú también, o por fecha de nacimiento, tú también estás redireccionado a un elemento como tal.
tú naces ya con la fuerza de un elemento. Entonces, según ese elemento, tú vas a tener más la capacidad de desarrollar dones por intermedio del elemento. Pero te cuento que ahondar allá ya sería, primero, nos extenderíamos mucho y segundo, no puedo adelantar cositas muy importantes que, discúlpame, he hecho la cuña de una vez, de precisamente un taller que estoy realizando para aprender a trabajar con la magia y la fuerza de los elementos. Pero sí, tienes toda la razón. Cada uno de nosotros, según nuestra fecha de nacimiento, nacemos con una fuerza elemental y por intermedio de esta fuerza podemos, digamos que crecer espiritualmente y recibir dones esenciales mucho más fuertes, mucho más grandes. Perfecto. Zoila 1966 dice, ¿un espíritu elemental se puede tomar como un tulpa? No. Los seres tulpa son seres que nosotros creamos con nuestro pensamiento. Son energías o espíritus que nosotros como creadores podemos llegar a formar. Pero un espíritu elemental no pertenece a los tulpas, no. A no ser que tú quieras crear un hada para ti, pero esta creación no va a tener la misma fuerza y la misma esencia del espíritu elemental ya formado por el Padre Creador. Así que no nos tendría mayor correlación o mayor ayuda para tu vida. Perfecto. A ver. Sí. Bueno, vamos a ¿Qué es lo que darle... pelean por ahí? No vale, que no sé qué están por ahí. ¿Con quién pelean? No peleen, Dios mío. Bueno, a ver. Ah, ya sé, porque dije lo del taller. Claro. Es que son temas extensos, precisamente son temas como para un taller. Bueno, acá dice Yoli, raya al piso Roa, raya al piso G. Alex, al invocar a un ser elemental, ¿puede un espíritu de oscuridad aprovecharse de esa invocación y pasar a esta dimensión? Claro, total. Por eso es que tú te debes de formar para realmente tener la capacidad de hacer este tipo de aperturas de luz. Porque si tú haces una invocación sin tener conocimiento suficiente, creyendo que puedes traer un elemental de luz, puedes estar efectivamente abriendo una puerta en donde se te filtren espíritus negativos, espíritus elementales de oscuridad que te causen daño. Claro que sí. Perfecto. Mira, por ahí había visto una pregunta de pronto mientras Sí, dale. tú me haces otra. Dale. Donde, aquí está, mira, nuevamente pregunta, soy Diego BG, estaba preguntando hacía ratico y vi otras personas con la misma pregunta, que si los elementales tienen alguna relación con los arcángeles. Pues efectivamente sí, dentro de la jerarquía de espíritus hay 4 arcángeles, cada uno de ellos rige un elemento. Les voy a dar un ejemplo, el arcángel el arcángel Miguel es el arcángel que rige a los espíritus elementales del elemento fuego. Así que tenemos 4 arcángeles que son Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel, y cada uno de ellos tiene la misión de regir y de comandar una fuerza elemental y al mismo tiempo una atalaya con las cuales, o un punto cardinal, con los cuales se trabaja la fuerza energética en el planeta Tierra y obviamente dentro de los rituales de magia. Ok, Alex. Mira, acá tengo otra preguntita que me pareció muy interesante. Mira. Dianadu 52 dice, ¿es posible que un ser elemental te siga sin haberlo invocado? ¿Qué razón tendría para hacerlo? Es la pregunta. Sí, existen muchas personas, sobre todo niños, pero también ha sucedido con adultos. El mayor porcentaje es en niños, en donde algún espíritu elemental los sigue y se va a habitar con ellos en sus casas. ¿Cuál es el motivo? El motivo es precisamente porque a este espíritu elemental le gustó, le fascinó la energía que tenía o que irradiaba esta persona. Por eso digo, en la gran mayoría de casos,
es en los niños, que estos espíritus elementales se van con ellos y empiezan a cuidarlos y a vivir con ellos, pero nunca les van a causar ningún tipo de daño, al contrario, empiezan a trabajar es como protectores. Antiguamente, en Irlanda, en Europa, se hablaba del rapto de espíritus elementales a mujeres o a hombres, que porque aparentemente los espíritus elementales se enamoraban del hombre o de la mujer, los raptaban, los llevaban a algún lugar del bosque y se adueñaban de ellos, y en ocasiones hay historias, mitos, leyendas, que se dice que llegaron a procrear o a tener hijos entre una persona terrenal, un hombre normal y un espíritu elemental. Estos son mitos y leyendas, ¿cierto? Yo nunca he tenido un caso en el cual pueda comprobar esto, pero bajo lo que he logrado investigar, yo pensaría que estas historias, mitos y leyendas se han confundido y realmente los que hacían este tipo de raptos sí, o de secuestros o de abuso, porque de todas maneras sería un abuso sexual con un hombre o una mujer que un espíritu elemental se enamoró de ti, te lleve y haga contigo lo que quiera. Yo lo vería más es que lo han confundido con otro tipo de seres, de espíritus aunque suene un poquito loco, de seres intraterrenos que, que son dañinos y que realmente le hacen como este tipo de afectación al ser humano. Cuando hablo de seres intraterrenos, me puedo encaminar también hacia el lado de la ufología, de razas extraterrestres, donde tenemos muchísimos testimonios de abducciones extraterrestres, en donde han abusado o violado tanto a hombres como a mujeres. Uno de estos casos muy importante es el de Antonio Villas Boas en Brasil. Para aquellos que no lo conocen, búsquenlo. Es un caso espectacular del fenómeno OVNI, en donde Antonio Villas Boas en una abducción tiene una relación sexual con una aparente extraterrestre, que en esa época, cuando hablamos de 1200, pues diferenciar un espíritu elemental a un extraterrestre. Dime. Es que la señal se fue. Hola, ¿se cortó? Sí. No sé hasta dónde me escucharon. Tú hablaste sobre un caso de... Ok. Listo, entonces te decía yo que de pronto para esa época tan antigua, de pronto podían estar confundiendo algún tipo de rapto extraterrestre con un espíritu elemental porque no sabían que era un ovni, no sabían, y de pronto al ver luces extrañas en la montaña o en un bosque podrían decir que eran duendes, que eran brujas, que eran hadas que raptaban a las personas para hacerles algún tipo de daño. Entonces yo cuento esto como mito o leyenda porque realmente bajo el concepto de la energía de los espíritus elementales, pues no fueron creados como para tener ese tipo de contacto y más un contacto así de directo sexual con el ser humano. Mira, acá hay algo que me parece importante y curioso. María Arcila, 28, dice: mi hermano con discapacidad cognitiva desde pequeño habla solo. Hoy tiene 18 y dice que habla con alguien. ¿Podría ser posible que sea un ser elemental? Podría ser viable, pero debe de tener mucho cuidado, porque podría estarse filtrando cualquier otro espíritu menos un espíritu elemental. Y si él ha tenido esa capacidad, de pronto con el transcurso de los años ha creído que está hablando con el mismo ser y ya puede estar hablando con otros seres totalmente diferentes. Entonces, de pronto de niño sí pudo haber tenido contacto con algún tipo de espíritu elemental y hoy en día ya con 18 años pueda estar hablando con otros espíritus de otros niveles que ni siquiera él se ha dado cuenta que cambió de energía o cambió de espíritu de contacto. Entonces sí es mejor que tenga mucho cuidado todo ese tipo de contacto que esté teniendo con ese ser. Alex, creo que nos toca finalizar. Ya quedan 20 minutos.
y nos volvemos a conectar al menos un ratico de más, ¿te parece? Sí, vale, no hay problema. Listo. Entonces voy a finalizar ya porque ya está que nos corta. Ya nos vemos. Ok, vale, chao.